Era una tarde calurosa en Sevilla. El aire olía a azahar y a tierra seca, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de tejas rojas. Me llamo Isabel Martín y, aunque mi vida siempre había sido tranquila, esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre, don Fernando, era un hombre serio, reservado y de pocas palabras. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, alguien que nunca mostraba debilidad. Por eso, cuando me pidió ayuda en el patio trasero de nuestra casa, su voz tenía un tono inusual. «Hija, necesito que me ayudes con algo importante». Lo seguí en silencio hasta el viejo cobertizo de madera, donde solíamos guardar herramientas y cachivaches de la abuela. Allí, en el suelo, medio enterrada entre la tierra y el polvo del tiempo, se encontraba una caja de hierro oxidado. Mi padre la miró con una mezcla de temor y nostalgia. «Isabel, quiero que abras esto solo cuando yo ya no esté». Sus palabras eran un eco de misterio. Luego se giró y se alejó sin más explicaciones. Me quedé sola con aquella caja, sintiendo el peso de un secreto que mi padre había guardado toda su vida. Esa noche no pude dormir. En mi habitación, el ventilador giraba lentamente, disipando el calor sofocante. Pero mi mente estaba demasiado inquieta para descansar. ¿Qué podía haber en esa caja? ¿Por qué mi padre me pedía que la abriera después de su muerte? Me levanté, incapaz de resistir la tentación, y bajé en silencio hasta el cobertizo. Con una linterna en mano, empecé a limpiar la tierra que cubría la caja. El metal oxidado se sentía áspero bajo mis dedos. Estaba cerrada con un candado antiguo. Busqué en el cobertizo hasta encontrar un martillo y, con unos cuantos golpes, conseguí romper el cierre. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario de tapas de cuero. Empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a mi padre, y sus palabras revelaban una historia que jamás imaginé, un amor prohibido, encuentros furtivos en las calles empedradas de Granada, promesas susurradas en la penumbra de una taberna. Y un nombre repetido una y otra vez, Sofía. En una de las fotografías, un hombre joven, que reconocí como mi padre, abrazaba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa enigmática. La intensidad de sus miradas revelaba más que cualquier palabra escrita. Seguí leyendo y encontré algo que me dejó helada, una carta de Sofía confesando que estaba embarazada y que no podía criar a su hijo sola. La carta terminaba con una frase que me quemó el alma: «Sea cual sea tu decisión, siempre te amaré». El aire se volvió pesado en mis pulmones. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible que mi madre no fuera realmente mi madre? ¿Por qué mi padre nunca me había contado esto? Cerré el diario con fuerza y me dejé caer al suelo, sintiendo el peso de una verdad que no sabía si quería conocer. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Sus silencios, su mirada perdida en las tardes de verano, sus suspiros al escuchar viejas canciones de amor, todo cobraba un nuevo significado. Quise confrontarlo, pero no encontraba el valor. ¿Cómo preguntarle sobre algo que él había intentado esconder toda su vida? En lugar de hablar con él, decidí buscar más respuestas. Con el corazón en la garganta, abrí mi teléfono y tecleé un nombre en la barra de búsqueda: Sofía González. Los resultados aparecieron de inmediato. Mi vista se detuvo en un perfil de redes sociales. Allí estaba ella, aún hermosa, aún con esos ojos oscuros llenos de secretos. No lo pensé dos veces. Escribí un mensaje: «Hola, mi nombre es Isabel Martín. Creo que necesitamos hablar». Esa misma noche, recibí una respuesta. Su mensaje era corto pero definitivo: «Nos vemos mañana en el Café del Alba, a las 6». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Era una tarde calurosa en Sevilla. El aire olía a azahar y a tierra seca, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de tejas rojas.
Me llamo Isabel Martín y, aunque mi vida siempre había sido tranquila, esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre, don Fernando, era un hombre serio, reservado y de pocas palabras. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, alguien que nunca mostraba debilidad. Por eso, cuando me pidió ayuda en el patio trasero de nuestra casa, su voz tenía un tono inusual. «Hija, necesito que me ayudes con algo importante». Lo seguí en silencio hasta el viejo cobertizo de madera, donde solíamos guardar herramientas y cachivaches de la abuela. Allí, en el suelo, medio enterrada entre la tierra y el polvo del tiempo, se encontraba una caja de hierro oxidado. Mi padre la miró con una mezcla de temor y nostalgia. «Isabel, quiero que abras esto solo cuando yo ya no esté». Sus palabras eran un eco de misterio. Luego se giró y se alejó sin más explicaciones. Me quedé sola con aquella caja, sintiendo el peso de un secreto que mi padre había guardado toda su vida. Esa noche no pude dormir. En mi habitación, el ventilador giraba lentamente, disipando el calor sofocante. Pero mi mente estaba demasiado inquieta para descansar. ¿Qué podía haber en esa caja? ¿Por qué mi padre me pedía que la abriera después de su muerte? Me levanté, incapaz de resistir la tentación, y bajé en silencio hasta el cobertizo. Con una linterna en mano, empecé a limpiar la tierra que cubría la caja. El metal oxidado se sentía áspero bajo mis dedos. Estaba cerrada con un candado antiguo. Busqué en el cobertizo hasta encontrar un martillo y, con unos cuantos golpes, conseguí romper el cierre. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario de tapas de cuero. Empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a mi padre, y sus palabras revelaban una historia que jamás imaginé, un amor prohibido, encuentros furtivos en las calles empedradas de Granada, promesas susurradas en la penumbra de una taberna. Y un nombre repetido una y otra vez, Sofía. En una de las fotografías, un hombre joven, que reconocí como mi padre, abrazaba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa enigmática. La intensidad de sus miradas revelaba más que cualquier palabra escrita. Seguí leyendo y encontré algo que me dejó helada, una carta de Sofía confesando que estaba embarazada y que no podía criar a su hijo sola. La carta terminaba con una frase que me quemó el alma: «Sea cual sea tu decisión, siempre te amaré». El aire se volvió pesado en mis pulmones. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible que mi madre no fuera realmente mi madre? ¿Por qué mi padre nunca me había contado esto? Cerré el diario con fuerza y me dejé caer al suelo, sintiendo el peso de una verdad que no sabía si quería conocer. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Sus silencios, su mirada perdida en las tardes de verano, sus suspiros al escuchar viejas canciones de amor, todo cobraba un nuevo significado. Quise confrontarlo, pero no encontraba el valor. ¿Cómo preguntarle sobre algo que él había intentado esconder toda su vida? En lugar de hablar con él, decidí buscar más respuestas. Con el corazón en la garganta, abrí mi teléfono y tecleé un nombre en la barra de búsqueda: Sofía González. Los resultados aparecieron de inmediato. Mi vista se detuvo en un perfil de redes sociales. Allí estaba ella, aún hermosa, aún con esos ojos oscuros llenos de secretos. No lo pensé dos veces. Escribí un mensaje: «Hola, mi nombre es Isabel Martín. Creo que necesitamos hablar». Esa misma noche, recibí una respuesta. Su mensaje era corto pero definitivo: «Nos vemos mañana en el Café del Alba, a las 6». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, más pesado, como si el destino estuviera a punto de revelarme su secreto. Me vestí con un vestido negro ajustado que marcaba mi silueta con elegancia, y unos tacones rojos que contrastaban con la sobriedad de mi ropa.
Sabía que este encuentro no sería fácil, y quería sentirme fuerte. Llegué al café del Alba unos minutos antes. El lugar era pequeño y acogedor, con una luz tenue y el aroma a café recién hecho flotando en el ambiente. Mis manos temblaban mientras esperaba. Finalmente, la puerta se abrió y ella apareció. Sofía era una mujer de unos 50 años, pero su belleza seguía intacta. Su piel dorada por el sol y sus ojos oscuros tenían una intensidad que me paralizó. Caminó hacia mí con paso firme y se sentó frente a mí sin apartar la mirada. Sabía que este día llegaría, dijo con voz suave, pero decidida. Tragué saliva y asentí. No sabía por dónde empezar, así que saqué el diario de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Ella lo miró con nostalgia y lo acarició con la yema de los dedos. Él te lo dio, ¿verdad? No exactamente, susurré. Lo encontré. Un silencio pesado se extendió entre nosotras. Finalmente, Sofía respiró hondo y empezó a hablar. Me contó su historia, cómo había conocido a mi padre en una feria de verano en Córdoba, cómo su amor había sido apasionado pero imposible. Cuando quedó embarazada, don Fernando le pidió que le dejara el bebé, que él lo criaría con su esposa. Ella, rota de dolor, aceptó. Pero nunca dejé de pensar en ti, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que algún día vendrías a buscarme. Mis propias emociones se desbordaron. Mi vida había sido una mentira, pero también una historia de amor y sacrificio. Me sentía traicionada, pero también conmovida. Cuando salí del café, mi mundo ya no era el mismo. Y sabía que esto era solo el principio. Era una tarde calurosa en Sevilla. El aire olía a azahar y a tierra seca, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de tejas rojas. Me llamo Isabel Martín y, aunque mi vida siempre había sido tranquila, esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre, don Fernando, era un hombre serio, reservado y de pocas palabras. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, alguien que nunca mostraba debilidad. Por eso, cuando me pidió ayuda en el patio trasero de nuestra casa, su voz tenía un tono inusual. Hija, necesito que me ayudes con algo importante. Lo seguí en silencio hasta el viejo cobertizo de madera, donde solíamos guardar herramientas y cachivaches de la abuela. Allí, en el suelo, medio enterrada entre la tierra y el polvo del tiempo, se encontraba una caja de hierro oxidado. Mi padre la miró con una mezcla de temor y nostalgia. Isabel, quiero que abras esto solo cuando yo ya no esté. Sus palabras eran un eco de misterio. Luego se giró y se alejó sin más explicaciones. Me quedé sola con aquella caja, sintiendo el peso de un secreto que mi padre había guardado toda su vida. Esa noche no pude dormir. En mi habitación, el ventilador giraba lentamente, disipando el calor sofocante. Pero mi mente estaba demasiado inquieta para descansar. ¿Qué podía haber en esa caja? ¿Por qué mi padre me pedía que la abriera después de su muerte? Me levanté, incapaz de resistir la tentación, y bajé en silencio hasta el cobertizo. Con una linterna en mano, empecé a limpiar la tierra que cubría la caja. El metal oxidado se sentía áspero bajo mis dedos. Estaba cerrada con un candado antiguo. Busqué en el cobertizo hasta encontrar un martillo y, con unos cuantos golpes, conseguí romper el cierre. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario de tapas de cuero. Empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a mi padre, y sus palabras revelaban una historia que jamás imaginé, un amor prohibido, encuentros furtivos en las calles empedradas de Granada, promesas susurradas en la penumbra de una taberna. Y un nombre repetido una y otra vez, Sofía. En una de las fotografías, un hombre joven, que reconocí como mi padre, abrazaba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa enigmática. La intensidad de sus miradas revelaba más que cualquier palabra escrita.
Seguí leyendo y encontré algo que me dejó helada, una carta de Sofía confesando que estaba embarazada y que no podía criar a su hijo sola. La carta terminaba con una frase que me quemó el alma: sea cual sea tu decisión, siempre te amaré. El aire se volvió pesado en mis pulmones. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible que mi madre no fuera realmente mi madre? ¿Por qué mi padre nunca me había contado esto? Cerré el diario con fuerza y me dejé caer al suelo, sintiendo el peso de una verdad que no sabía si quería conocer. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Sus silencios, su mirada perdida en las tardes de verano, sus suspiros al escuchar viejas canciones de amor, todo cobraba un nuevo significado. Quise confrontarlo, pero no encontraba el valor. ¿Cómo preguntarle sobre algo que él había intentado esconder toda su vida? En lugar de hablar con él, decidí buscar más respuestas. Con el corazón en la garganta, abrí mi teléfono y tecleé un nombre en la barra de búsqueda: Sofía González. Los resultados aparecieron de inmediato. Mi vista se detuvo en un perfil de redes sociales. Allí estaba ella, aún hermosa, aún con esos ojos oscuros llenos de secretos. No lo pensé dos veces. Escribí un mensaje: hola, mi nombre es Isabel Martín. Creo que necesitamos hablar. Esa misma noche, recibí una respuesta. Su mensaje era corto pero definitivo: nos vemos mañana en el Café del Alba, a las 6. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, más pesado, como si el destino estuviera a punto de revelarme su secreto. Me vestí con un vestido negro ajustado que marcaba mi silueta con elegancia, y unos tacones rojos que contrastaban con la sobriedad de mi ropa. Sabía que este encuentro no sería fácil, y quería sentirme fuerte. Llegué al Café del Alba unos minutos antes. El lugar era pequeño y acogedor, con una luz tenue y el aroma a café recién hecho flotando en el ambiente. Mis manos temblaban mientras esperaba. Finalmente, la puerta se abrió y ella apareció. Sofía era una mujer de unos 50 años, pero su belleza seguía intacta. Su piel dorada por el sol y sus ojos oscuros tenían una intensidad que me paralizó. Caminó hacia mí con paso firme y se sentó frente a mí sin apartar la mirada. Sabía que este día llegaría, dijo con voz suave, pero decidida. Tragué saliva y asentí. No sabía por dónde empezar, así que saqué el diario de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Ella lo miró con nostalgia y lo acarició con la yema de los dedos. Él te lo dio, ¿verdad? No exactamente, susurré. Lo encontré. Un silencio pesado se extendió entre nosotras. Finalmente, Sofía respiró hondo y empezó a hablar. Me contó su historia, cómo había conocido a mi padre en una feria de verano en Córdoba, cómo su amor había sido apasionado pero imposible. Cuando quedó embarazada, don Fernando le pidió que le dejara el bebé, que él lo criaría con su esposa. Ella, rota de dolor, aceptó. Pero nunca dejé de pensar en ti, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que algún día vendrías a buscarme. Mis propias emociones se desbordaron. Mi vida había sido una mentira, pero también una historia de amor y sacrificio. Me sentía traicionada, pero también conmovida. Cuando salí del café, mi mundo ya no era el mismo. Y sabía que esto era solo el principio. Esa noche, al volver a casa, me encontré con mi padre en la sala de estar. Me miró fijamente, y supe que había llegado el momento de la verdad. Él ya lo sabía. Tal vez siempre lo supo. Hija, tenemos que hablar, dijo con voz grave. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo que él estaba a punto de decir podía cambiarlo todo para siempre. Era una tarde calurosa en Sevilla. El aire olía a azahar y a tierra seca, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de tejas rojas.
Me llamo Isabel Martín y, aunque mi vida siempre había sido tranquila, esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre, don Fernando, era un hombre serio, reservado y de pocas palabras. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, alguien que nunca mostraba debilidad. Por eso, cuando me pidió ayuda en el patio trasero de nuestra casa, su voz tenía un tono inusual. «Hija, necesito que me ayudes con algo importante». Lo seguí en silencio hasta el viejo cobertizo de madera, donde solíamos guardar herramientas y cachivaches de la abuela. Allí, en el suelo, medio enterrada entre la tierra y el polvo del tiempo, se encontraba una caja de hierro oxidado. Mi padre la miró con una mezcla de temor y nostalgia. «Isabel, quiero que abras esto solo cuando yo ya no esté». Sus palabras eran un eco de misterio. Luego se giró y se alejó sin más explicaciones. Me quedé sola con aquella caja, sintiendo el peso de un secreto que mi padre había guardado toda su vida. Esa noche no pude dormir. En mi habitación, el ventilador giraba lentamente, disipando el calor sofocante. Pero mi mente estaba demasiado inquieta para descansar. ¿Qué podía haber en esa caja? ¿Por qué mi padre me pedía que la abriera después de su muerte? Me levanté, incapaz de resistir la tentación, y bajé en silencio hasta el cobertizo. Con una linterna en mano, empecé a limpiar la tierra que cubría la caja. El metal oxidado se sentía áspero bajo mis dedos. Estaba cerrada con un candado antiguo. Busqué en el cobertizo hasta encontrar un martillo y, con unos cuantos golpes, conseguí romper el cierre. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario de tapas de cuero. Empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a mi padre, y sus palabras revelaban una historia que jamás imaginé: un amor prohibido, encuentros furtivos en las calles empedradas de Granada, promesas susurradas en la penumbra de una taberna. Y un nombre repetido una y otra vez: Sofía. En una de las fotografías, un hombre joven, que reconocí como mi padre, abrazaba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa enigmática. La intensidad de sus miradas revelaba más que cualquier palabra escrita. Seguí leyendo y encontré algo que me dejó helada: una carta de Sofía confesando que estaba embarazada y que no podía criar a su hijo sola. La carta terminaba con una frase que me quemó el alma: «Sea cual sea tu decisión, siempre te amaré». El aire se volvió pesado en mis pulmones. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible que mi madre no fuera realmente mi madre? ¿Por qué mi padre nunca me había contado esto? Cerré el diario con fuerza y me dejé caer al suelo, sintiendo el peso de una verdad que no sabía si quería conocer. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Sus silencios, su mirada perdida en las tardes de verano, sus suspiros al escuchar viejas canciones de amor, todo cobraba un nuevo significado. Quise confrontarlo, pero no encontraba el valor. ¿Cómo preguntarle sobre algo que él había intentado esconder toda su vida? En lugar de hablar con él, decidí buscar más respuestas. Con el corazón en la garganta, abrí mi teléfono y tecleé un nombre en la barra de búsqueda: Sofía González. Los resultados aparecieron de inmediato. Mi vista se detuvo en un perfil de redes sociales. Allí estaba ella, aún hermosa, aún con esos ojos oscuros llenos de secretos. No lo pensé dos veces. Escribí un mensaje: «Hola, mi nombre es Isabel Martín. Creo que necesitamos hablar». Esa misma noche, recibí una respuesta. Su mensaje era corto pero definitivo: «Nos vemos mañana en el Café del Alba, a las 6». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Esa noche, al volver a casa, me encontré con mi padre en la sala de estar. Me miró fijamente, y supe que había llegado el momento de la verdad. Él ya lo sabía. Tal vez siempre lo supo. «Hija, tenemos que hablar», dijo con voz grave.
Me senté en el sillón, sintiendo que la distancia entre nosotros nunca había sido tan grande. Lo sé todo, papá. Sé que Sofía es mi madre. Mi padre suspiró profundamente, como si llevara años esperando este momento. Me contó su versión de la historia, de cómo había amado a Sofía con una pasión que nunca sintió por otra mujer, pero que el destino los separó. Cuando ella quedó embarazada, decidió que lo mejor para mí era crecer en una familia estable, lejos del escándalo y las habladurías de la época. Nunca fue fácil para mí, Isabel. Sofía siempre fue el amor de mi vida, pero el miedo me hizo tomar la decisión equivocada. Mi mente era un torbellino de emociones. ¿Podía culparlo? ¿Podía odiarlo por haber querido darme una vida mejor? Salí de casa sin decir nada más. Necesitaba procesarlo. Caminé por las calles iluminadas de Sevilla hasta que, sin pensarlo, llegué al apartamento de Sofía. Me abrió la puerta con una mirada comprensiva, como si supiera que vendría. Pasa, Isabel. Hablemos. Esa noche hablamos durante horas. Me contó detalles de su vida, de cómo nunca dejó de pensar en mí, de cómo a veces paseaba por las calles de Sevilla esperando ver mi rostro entre la multitud. Me mostró fotos de su juventud, cartas que nunca envió, y con cada palabra, sentí que una parte de mí que siempre estuvo vacía comenzaba a llenarse. Al amanecer, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero aún quedaba una última verdad por descubrir. Era una tarde calurosa en Sevilla. El aire olía a azahar y a tierra seca, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de tejas rojas. Me llamo Isabel Martín y, aunque mi vida siempre había sido tranquila, esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre, don Fernando, era un hombre serio, reservado y de pocas palabras. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, alguien que nunca mostraba debilidad. Por eso, cuando me pidió ayuda en el patio trasero de nuestra casa, su voz tenía un tono inusual. Hija, necesito que me ayudes con algo importante. Lo seguí en silencio hasta el viejo cobertizo de madera, donde solíamos guardar herramientas y cachivaches de la abuela. Allí, en el suelo, medio enterrada entre la tierra y el polvo del tiempo, se encontraba una caja de hierro oxidado. Mi padre la miró con una mezcla de temor y nostalgia. Isabel, quiero que abras esto solo cuando yo ya no esté. Sus palabras eran un eco de misterio. Luego se giró y se alejó sin más explicaciones. Me quedé sola con aquella caja, sintiendo el peso de un secreto que mi padre había guardado toda su vida. Esa noche no pude dormir. En mi habitación, el ventilador giraba lentamente, disipando el calor sofocante. Pero mi mente estaba demasiado inquieta para descansar. ¿Qué podía haber en esa caja? ¿Por qué mi padre me pedía que la abriera después de su muerte? Me levanté, incapaz de resistir la tentación, y bajé en silencio hasta el cobertizo. Con una linterna en mano, empecé a limpiar la tierra que cubría la caja. El metal oxidado se sentía áspero bajo mis dedos. Estaba cerrada con un candado antiguo. Busqué en el cobertizo hasta encontrar un martillo y, con unos cuantos golpes, conseguí romper el cierre. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario de tapas de cuero. Empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a mi padre, y sus palabras revelaban una historia que jamás imaginé, un amor prohibido, encuentros furtivos en las calles empedradas de Granada, promesas susurradas en la penumbra de una taberna. Y un nombre repetido una y otra vez, Sofía. En una de las fotografías, un hombre joven, que reconocí como mi padre, abrazaba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa enigmática. La intensidad de sus miradas revelaba más que cualquier palabra escrita. Seguí leyendo y encontré algo que me dejó helada, una carta de Sofía confesando que estaba embarazada y que no podía criar a su hijo sola. La carta terminaba con una frase que me quemó el alma: sea cual sea tu decisión, siempre te amaré.
El aire se volvió pesado en mis pulmones. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible que mi madre no fuera realmente mi madre? ¿Por qué mi padre nunca me había contado esto? Cerré el diario con fuerza y me dejé caer al suelo, sintiendo el peso de una verdad que no sabía si quería conocer. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Sus silencios, su mirada perdida en las tardes de verano, sus suspiros al escuchar viejas canciones de amor, todo cobraba un nuevo significado. Quise confrontarlo, pero no encontraba el valor. ¿Cómo preguntarle sobre algo que él había intentado esconder toda su vida? En lugar de hablar con él, decidí buscar más respuestas. Con el corazón en la garganta, abrí mi teléfono y tecleé un nombre en la barra de búsqueda: Sofía González. Los resultados aparecieron de inmediato. Mi vista se detuvo en un perfil de redes sociales. Allí estaba ella, aún hermosa, aún con esos ojos oscuros llenos de secretos. No lo pensé dos veces. Escribí un mensaje: hola, mi nombre es Isabel Martín. Creo que necesitamos hablar. Esa misma noche, recibí una respuesta. Su mensaje era corto pero definitivo: nos vemos mañana en el Café del Alba, a las 6. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Esa noche, al volver a casa, me encontré con mi padre en la sala de estar. Me miró fijamente, y supe que había llegado el momento de la verdad. Él ya lo sabía. Tal vez siempre lo supo. Hija, tenemos que hablar, dijo con voz grave. Me senté en el sillón, sintiendo que la distancia entre nosotros nunca había sido tan grande. Lo sé todo, papá. Sé que Sofía es mi madre. Mi padre suspiró profundamente, como si llevara años esperando este momento. Me contó su versión de la historia, de cómo había amado a Sofía con una pasión que nunca sintió por otra mujer, pero que el destino los separó. Cuando ella quedó embarazada, decidió que lo mejor para mí era crecer en una familia estable, lejos del escándalo y las habladurías de la época. Nunca fue fácil para mí, Isabel. Sofía siempre fue el amor de mi vida, pero el miedo me hizo tomar la decisión equivocada. Mi mente era un torbellino de emociones. ¿Podía culparlo? ¿Podía odiarlo por haber querido darme una vida mejor? Salí de casa sin decir nada más. Necesitaba procesarlo. Caminé por las calles iluminadas de Sevilla hasta que, sin pensarlo, llegué al apartamento de Sofía. Me abrió la puerta con una mirada comprensiva, como si supiera que vendría. Pasa, Isabel. Hablemos. Esa noche hablamos durante horas. Me contó detalles de su vida, de cómo nunca dejó de pensar en mí, de cómo a veces paseaba por las calles de Sevilla esperando ver mi rostro entre la multitud. Me mostró fotos de su juventud, cartas que nunca envió, y con cada palabra, sentí que una parte de mí que siempre estuvo vacía comenzaba a llenarse. Pero al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a bañar las calles de Sevilla, sonó el teléfono de Sofía. Su expresión cambió por completo. Al colgar, me miró con los ojos llenos de miedo. Isabel, hay algo más que debes saber.